Alejandro, hace unos momentos estuvimos revisando cómo va a estar conformada la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para la siguiente legislatura, una amplia mayoría del PDC, ¿verdad? Presidencia de diputados, presidencia de senadores. Eh, Samuel Doria Medina, el mismo día en que se conoció la victoria de Rodrigo Paz, dijo, me comprometí a apoyar al primero que no fuese del MAS en estas elecciones. Ganó Rodrigo Paz y vamos a apoyarlo a él. ¿Se mantiene esa decisión que en su momento fue comunicada por Samuel Doria Medina? Mira, Víctor Hugo, así es. Samuel el primer día manifestó su apoyo directo a Rodrigo Paz. Dentro de la bancada todavía estamos en un franco debate porque hay que analizar todavía cómo están las aguas y el termómetro político, pero en todo caso la posición de Samuel se mantiene. Y nosotros, como te digo, estamos ya analizando el esquema que podría dar, porque además Unidad es la tercera fuerza, el tema de gobernabilidad al próximo gobierno. Creo que es muy importante y lo hemos dicho desde el principio, nuestra defensa va a ser primero de los derechos y además del boliviano como tal, y segundo, en el marco propositivo, defendiendo y además proponiendo las reformas que necesitamos llevar adelante para poder sacar adelante al país de la crisis absoluta en la que estamos sumergidos. Entonces, en ese sentido, recién nos estamos conociendo como bancada, recién sabemos quiénes somos, quiénes están en las distintas regiones y por eso estamos ya empezando a ordenarnos de manera interna. Bueno, es una bancada, no que como ocurre en la Alianza Libre, no, es una bancada la de la Alianza La Unida, la Alianza Unida, que está conformada por representantes seguramente de diferentes frentes políticos, ¿verdad? Unidad Nacional, está Creemos, algunas otras organizaciones que hicieron precisamente esta alianza. ¿Cómo está repartido precisamente este tema en la bancada de la Alianza Unidad? Alejandro, ¿cuántos diputados, senadores representan a Unidad Nacional, a Creemos? ¿Cómo está organizado esto? Bueno, dados los resultados, como tú dices, hay bastantes frentes en la interna. Está Comunidad Ciudadana, está Cambio 25, está Creemos, está Unidad Nacional, agrupaciones regionales, liderazgos regionales. Por lo tanto, hay una mezcla importante, representativa de las regiones y por eso estamos en ese momento de conocimiento interno para empezar a coordinar y a trabajar en conjunto. En todo caso, es una bancada que, como dijo Samuel, se mantiene unida, es una bancada que tiene una visión y una concepción de país y es una bancada que va a ser propositiva, es decir, todo lo bueno que venga del próximo gobierno para salir de la crisis, para mejorar las condiciones de vida de los bolivianos, nosotros tendremos que respaldar. Y todo lo malo tendremos pues que criticar y fiscalizar como tiene que ser en la Asamblea Legislativa. Bueno, si ganara Rodrigo Paz Pereira está claro, ya hay un compromiso de Samuel Doria Medina del respaldo de la Alianza Unidad a esa gestión. Pero ¿qué pasaría si ganara Tuto Quiroga? ¿La situación sería la misma, Alejandro? Mira, yo creo que por eso es muy importante la visión que tenemos como bancada, que gane quien gane, nosotros tenemos que coadyuvar a la solución de la problemática del país, así sea Rodrigo o así sea Tuto Quiroga. Y por supuesto, también tendremos que darle los equilibrios necesarios. Por eso es muy importante también la visión que ambos en el balotaje tienen que tener, esa amplitud que se tiene en la presidencia o el momento que se ejerce la presidencia para asumir lo más importante o lo mejor de cada uno de los frentes políticos. Por ejemplo, Rodrigo Paz tendrá pues que asumir planes económicos de todos los partidos del frente y buscar un consenso interno. Y lo propio, Tuto Quiroga tendrá que perfeccionar o recuperar las mejores propuestas de los partidos para poder tener así una mayoría parlamentaria con respaldo y además con legitimidad. Yo creo que esa es una labor muy importante que tendrán que hacer los próximos gobernantes. Estamos empezando recién, entiendo hoy, el balotaje, es decir, la campaña por el balotaje, y seguramente va a ser una campaña que nos va a llevar a muchas sorpresas, porque realmente si hemos comprobado algo en esta primera etapa, es el dinamismo de la política y el cambio, y que claramente acá el boliviano puede definir su voto el mismo momento de estar marcando la papeleta. Alejandro, han pasado ya muchos días, 10 días,
de las elecciones del 17 de agosto. Y todavía se habla de los sorpresivos que han sido esos resultados, ¿no? Porque nadie los esperaba. O sea, las encuestadoras, una sola había proyectado esa posibilidad. Sí se sabía que había un gran nivel de indecisos. Pasados estos 10 días, Alejandro, ¿cómo analizan? ¿Cómo ven? ¿Qué pudo realmente haber generado ese resultado que ahora lleva a una segunda vuelta, donde no está aquel que aparecía como el favorito de estas elecciones durante los pasados meses? Mira, yo te diría, Víctor Hugo, después de una reflexión interna, que las encuestadoras no es que cambiaron o se equivocaron en su predicción. Yo creo que mostraron lo que fueron las radiografías en determinado momento. Sin embargo, ahí también estaba ese 20% de indecisos que define su voto el momento de la votación. Y por eso yo creo que incluso en un programa contigo te decía que ese 20%, el 2020, que había sido opositor el 2019, le dio su confianza a Luis Arce Catacora y terminó ganando en primera vuelta. Ese 20% que define en su momento la votación es tan fundamental en la primera etapa como en la segunda etapa. Por eso esta campaña va a ser seguramente con otras características. Por eso yo creo que no es que se hayan equivocado las encuestadoras, sino que finalmente ese 20% define su votación el momento de marcar la boleta y puede definirla por distintas circunstancias. Tal vez en ese momento lo que nosotros no habíamos visto como grave era la guerra sucia, y la guerra sucia terminó afectándonos mucho, más allá de la propuesta, más allá de las respuestas que podíamos haber dado, y que creo que va a tener un rol fundamental en esta segunda etapa. Yo creo que, de nuevo, ese 20% que probablemente haya votado en esta primera etapa por Rodrigo Paz, capaz que cambia su votación de acuerdo a lo que vaya pasando en la campaña. Por eso, la campaña ahora la vamos a ver con una lupa muy importante, y también los medios de comunicación, los generadores de opinión pública van a ser fundamentales, porque finalmente nada está dicho, creo yo, y el que gane pues tendrá también ahí sí que lidiar con una asamblea legislativa, y tendrán que tener las formas suficientes para cohesionar y generar gobernabilidad en la asamblea. Eh, ¿Qué puede pasar el 19 de octubre, Alejandro? ¿Cómo analiza esa segunda vuelta, ese balotaje que por primera vez vamos a tener en este país? ¿Qué puede pasar? ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? Mira, yo creo que es una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque el movimiento al socialismo no está presente, no hay candidatos del MAS, no tienen fuerza, y es un modelo que ahora, sea quien sea el ganador, Rodrigo Tuto Quiroga, se tiene que modificar. En eso sí Bolivia ha sido claro, en los diferentes matices de cuál será el cambio, pero que se va a cambiar, eso es indudable, innegable, y por eso es una ventana de oportunidad, porque abrimos una puerta a la democracia, a los consensos, a los pactos en la Asamblea Legislativa, a generar gobernabilidad, a encontrar puntos medios, porque nadie va a tener una mayoría, ni el que gane, ni el que pierda. Entonces se van a encontrar esos puntos medios que nos han faltado durante 20 años, y vamos a generar una sociedad más inclusiva y un país viable para la mayoría de los bolivianos. Por eso yo creo que es una ventana de oportunidad. Sin embargo, no todo está ganado. Por eso te digo, ese 20% que define al final su voto también le puede quitar la confianza al próximo gobierno rápidamente y generarse conflicto social. Por eso el próximo gobierno o el próximo presidente tiene que tener la amplitud suficiente de generar o atraer a sí mismo el mejor plan de gobierno, el mejor plan económico, la mejor visión de país, la mejor visión autonómica, para proyectar así el gobierno en el mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que es una ventana de oportunidad para los bolivianos y para la democracia de todos. Se espera este viernes en Santa Cruz a Luis Fernando Camacho para que retome las funciones de gobernador del departamento de Santa Cruz. Dice, iré a agradecer. Primero irá a, no recuerdo bien cómo se llama, es una iglesia muy conocida que se tiene en Santa Cruz, ¿no? Y luego me iré directo a la oficina, decía él. Su hijo lo transmitía. ¿Mm? Luis Fernando Camacho es aliado de Samuel Doria Medina, es parte de la Alianza Unidad. ¿Cómo ven ustedes ahora esta figura de un Luis Fernando Camacho en su tierra?
Mira, realmente mi más absoluto reconocimiento para Camacho, Pumari, Yanine Áñez y todos los presos políticos, porque bajo la presión tan fuerte que ha existido del gobierno, ninguno de ellos ha torcido el brazo, ha agachado la cabeza o ha reconocido algo que no era verdad, que más bien era una imposición histórica, mentirosa de parte del movimiento al socialismo, como fue el falso golpe y lo que se vino después con esa cacería de brujas que inició el MAS. En todo caso, la justicia tarda, pero llega, está empezando a vislumbrarse que podemos llegar a la verdad histórica de los hechos del 19 y del 20, y después de esto también habrá que buscar una reconciliación. No podemos dar la vuelta a la tortilla y empezar tampoco una cacería de brujas. Creo que lo que Bolivia quiere es reconciliación, es una oportunidad de reconciliarse y por supuesto, tanto Luis Fernando Camacho como Marco Pumari, nadie les va a devolver los años de vida que les han quitado presos injustamente. Sin embargo, yo creo que el pueblo boliviano les reconoce muchísimo su participación en la democracia, en la recuperación democrática, en esta transición que vamos a tener y que por lo visto va a ser pacífica y que por supuesto pueden ellos tener también un futuro político. Yo creo que es una oportunidad también muy grande que se está abriendo para Bolivia de aprender de los errores históricos y el próximo gobierno tendrá también la capacidad de leer eso, producir la reforma judicial que todos estamos esperando, porque ya es demasiado el abuso que se ha cometido y por supuesto llevar ante instancias judiciales, pero respetando el debido proceso a todo aquel que amerite, ya sea por corrupción o por abuso de poder o por lo que fuera, que de estos 20 años de gobierno del MAS. En todo caso, Bien. mi más absoluto reconocimiento. Y no nos olvidemos, Víctor Hugo, de todos los que están todavía presos, de los policías, de los militares, civiles, los de la Resistencia Juvenil Cochala. Yo recuerdo dos chicos que por acompañar una marcha de los médicos están presos injustamente ya 2 años. Todos ellos tienen que salir en libertad y tienen que salir inmediatamente. Por eso creo yo que el reconocimiento de los bolivianos es latente y el agradecimiento también se va a hacer sentir, yo creo. Bueno, me quedan apenas 15 segundos para la respuesta a lo siguiente, Alejandro. 1.054.000 bolivianos votaron por Samuel Doria Medina en las elecciones del 17 de agosto. ¿Se le va a pedir a ese 1.054.000 que voten o por Tuto o por Rodrigo Paz? ¿O cómo se va a manejar ese caudal de preferencia electoral de la Alianza Unida? Yo creo que nosotros vamos a ser primero respetuosos de la decisión de la gente. Si han apoyado a Samuel y a nuestro programa de gobierno, tenemos la decisión y también la firmeza para defenderlo en la Asamblea Legislativa y para seguir pensando en un país como lo habíamos planteado en nuestro programa. Y por supuesto, como te decía, después de este debate interno y con la presencia de Samuel, seguramente se dará pues alguna definición política más adelante. Pero en todo Bueno, caso, nuestra primera deuda es con aquellos votantes que han confiado en nosotros, que creían en nuestro plan de gobierno y por eso nosotros lo vamos a defender también en la Asamblea Legislativa.